como las que vive actualmente el pueblo dominicano. Juan Francisco tocaba un tema referido a la violencia en el proceso y decía que ya hay 2 muertos, los 2 en Moca, pero también ya hay varios hechos de apedreamientos a caravanas de uno o de otro. Y esto me lleva a una reflexión que quiero compartirla con ustedes y aquí con Juan Francisco. El tema primero del discurso de los candidatos, ese discurso de acusaciones y contraacusaciones, un discurso de amenaza. Si nos roban un voto, los reventamos. Y el otro dice es un troglodita. Y el discurso de las acusaciones con el tema de la corrupción. Entonces, ¿hasta dónde los propios dirigentes políticos mandan señales equivocadas o señales no adecuadas a sus seguidores? Porque entonces la gente del pueblo, la gente de la base, como se dice, cogen una señal de sus dirigentes, de sus líderes, y actúan de una forma no decente, de una forma irrespetuosa o de una forma violenta. Eso por un lado. Pero al propio tiempo, Juan Francisco, está el tema de la educación. Es verdad que el ser humano, cuando está entre las masas, se comporta como masa. Pero no es lo mismo que una persona haya estudiado, que tenga una formación, que tenga unos principios, unos valores, unos niveles culturales, que aún estando en las masas, puede que no se comporte como masa y que pueda discernir. Y entonces viene el tema de la educación. De ahí el emblemático paraguas amarillo del 4%, que debo traerlo a colación, porque esta es una batalla de ideas permanente de este programa y de la sociedad con el tema de la educación. Porque si tuviésemos un pueblo educado, es posible que los hechos de violencia en una campaña fueran mínimos. Entonces, quiero, Juan Francisco, traerte a la reflexión, porque tú planteabas el tema, y con esto del discurso de los candidatos, de los actores políticos, de los dirigentes, de los líderes, y el tema de la educación formal, cómo esto puede juzgar o ser parte en este proceso violento en el marco de un evento electoral. Lo que ocurre es que nuestros políticos no son ejemplo para la ciudadanía, ni en el ámbito educacional, ni moral, tampoco político. Sobre ese tema, te recuerdo afirmación que hiciera don Américo Lugo, fundado en el criterio aristotélico, cuando en su carta famosa de 1936 sostuvo que él, Américo Lugo, estudiaba para ser bueno y obrar bien, no por vanidad ni para ser un gran intelectual. Entonces vamos a analizar el que tú quieras aquí en el patio, a ver cuál de estos políticos actúa de una manera correcta. Si se ha dicho que muchos de los que están en esta parafernalia, hasta antes de llegar a tener posiciones de poder, vivían en un sitio, y ahora ninguna de esa gente vive donde lo hacía antes. Lo que quiere decir que llegar al poder fue un factor que lo hizo cambiar de posición social y económica, y ya no vuelven a pasar en donde se vivía antes de 1996. Entonces, no se predica con el ejemplo, y partiendo de ese acontecimiento, es posible y real que los gobernados sean contaminados con la forma de actuar de quienes debieron ser presentados y copiados en su forma de actuar y de pensar, porque esos son los líderes que salen por los periódicos, televisión, revistas, y esas son la gente que se aplauden en multitudes. Entonces uno no puede
criticar a una gente humilde que no ha tenido la oportunidad de ir a las universidades como ustedes, que se equivoquen, que crean que esa forma de actuar, matando al contrario, sencillamente porque anda promoviendo sus ideas. Eso sería lo más ridículo de cualquier sociedad, que en este siglo estemos matando gente porque andan en la calle celebrando y defendiendo lo que ellos creen. Yo no tengo cómo justificar, ni admitir, ni explicar una barbarie de esa naturaleza. Sería bueno volver y ver el amor como antítesis del odio, analizar esos temas y poder, en medio de esta campaña fratricida, poder llegar a conclusiones, y que este programa, que no está comprometido ni con lo que están ni con lo que viene, pueda ser luz en el camino. Como decía Martí, valga lo que valga, vean lo que lo vean, pero que sea algo distinto. Usted le pide mucho a este pueblo y nos trae a don Américo Lugo, ese hombre grande. Es que los liderazgos nuestros grandes como que desaparecieron y dejaron botas muy grandes como que no le sirven a ninguno hoy en día. La grandeza de Juan Bosch o el desprendimiento de Peña Gómez y quizá la humildad, por lo menos en lo material, de Joaquín Balaguer, aunque en términos éticos, en términos morales, en términos políticos, hay mucha tela por donde cortar con el tema de Joaquín Balaguer y el tema de los derechos humanos. Pero en la parte material, aquellos grandes líderes nuestros no tenían apego al dinero, a esa mercancía azarosa. ¿Para qué sirve el dinero? ¿A quién le echan dinero en una caja cuando se va en un ataúd? A nadie. Pero los líderes mediocres creen en eso. Pero Juan Pablo Duarte sentó cátedra, Martí, Américo Lugo, Fabio Fiallo. Pero bueno, son las cosas en las que uno tiene que desenvolverse hoy en día. Pero tendrán que surgir nuevos líderes con talento, con desprendimiento. Y una cosa importante, son esos líderes de talento y de desprendimiento en lo absoluto los que pueden traspasar el umbral de la historia. No es verdad que los líderes que se están debatiendo hoy en la escena política dominicana van a traspasar el umbral de la historia, al menos con ribetes positivos, porque los Santana, los Báez, los Lilí, los Trujillo y los propios Balaguer pasan a la historia, pero pasan como un ejemplo negativo. En cambio, los hombres de bien como Duarte, como Lugo, como Juan Bosch, pasan a la historia como un cristal, con una transparencia absoluta, y pasan a la historia como un poema trascendente de que van a vivir en la eternidad. Pero los líderes que tenemos hoy en día, esos que se debaten en este proceso electoral, no van a tener esa trascendencia, porque su reino es de la inmediatez. Sus preocupaciones son por el poder, por ese poder corrompido y que corrompe, y que lo siguen usando para corromper. Pero bueno, son de las cosas, Juan Francisco. Alfonso, digamos los que andan comprando cédulas. Los que andan comprando cédulas pollo y con ese discurso ofensivo, sí, y los que están con esa acusación de que quién es más corrupto, menos corrupto. Y la política dominicana tiene que trascender esos niveles. Pero, Alfonso, aquí en la República hay una entelequia política que lo que hace es ofender a la ciudadanía. Porque hay franquicia para hacer negocio. Pero bueno, veamos el tema del proceso electoral como tal, los actores políticos, la confianza de los actores políticos en la organización del proceso, hasta dónde el proceso es transparente, porque con esos actores políticos ellos mismos no confían en sus propias reglas, ni confían en sí mismos, y entonces viene toda la desconfianza. A ver si Johnny Guerrero, un hombre que es muy prudente y como abogado, como politólogo, como hombre de la historia, o que le gusta la historia, ¿no?, nos ayuda a comprender estos fenómenos que estamos viviendo, Johnny. Aquí no hay transparencia en absoluto. Pero antes de yo tocar el tema de la transparencia, debo mencionar algunos personajes de nuestra historia reciente
de finales de los 50 para acá, que tú mencionabas a algunos de nuestros dirigentes que han pasado por el gobierno, pero sí es bueno señalar en esta ocasión y rendir homenaje de mi parte a personajes históricos que van a estar siempre en la historia dominicana. Son personajes del futuro, como Enrique Jiménez Moya, Manuel Aurelio Tavares Justo, Francisco Alberto Camayo Deñó. Son figuras de nuestra historia. El Moreno, Amiga Velas Boom. Nosotros tenemos, el pueblo dominicano tiene todo una cantidad de líderes históricos, de hombres paradigmáticos, que de haber ocurrido lo contrario a lo que ocurría, a lo que ha pasado en este país, nuestra historia y nuestro devenir de este momento fuera totalmente diferente. Porque realmente aquí, ya retomando el tema que tú tocas, no hay transparencia en las elecciones. Porque ¿cuál es el objetivo de estos partidos? Sino más que llegar al poder para repartirse el erario, para repartirse el dinero del pueblo como si fuera un botín de guerra. Ese es el objetivo. Entonces, lo lamentable es que gente del pueblo muera en intercambio de disparos entre adeptos a determinados partidos de estos que no los representan en absoluto. Entonces es bueno aprovechar la oportunidad para llamar a este pueblo, a las masas de estos partidos, a que no se dejen utilizar, que no se conviertan en cañón de cañón de nadie, y que no permitan que en su alma se engendre ese tipo de fanatismo a partidos que no representan sus intereses. Porque realmente estas no son elecciones con transparencia, son elecciones manipuladas por partido. El partido de gobierno está estrujando al pueblo dominicano, cómo está utilizando los recursos del Estado a diestra y siniestra, con caravanas de 40, 50 y 70 jipetas, dañando el ambiente con sonidos estridentes, con dinero del pueblo dominicano. Eso es inaceptable. Eso no es transparencia. Eso es engañar a un pueblo. Eso es llevar un mensaje al pueblo manipulado y de robo. Pero lo mismo ocurre con los otros partidos, los partidos tradicionales. Y es el momento, ha llegado el momento de que nosotros, el pueblo dominicano, pueda ir creando conciencia y dar un voto de conciencia en estas elecciones para ir rompiendo definitivamente ese vínculo con estos partidos que en nada representan los intereses del pueblo dominicano. Un tema interesante en el marco de este proceso electoral, el tema de la democracia como tal. Tenemos 40 y tantos años de vida democrática después de la tiranía de Trujillo, ¿no? De la decapitación del tirano, con diferentes procesos electorales desde el año 63. Y uno pensaría que a esta altura de juego debíamos tener una democracia, al menos una democracia electoral fortalecida, una democracia electoral institucionalizada, una democracia electoral creíble. Y sin embargo, lo que está a la vista es que la sociedad dominicana tiene sus aprehensiones con el tema de la democracia electoral, con el tema del funcionamiento de la Junta Central Electoral. Parecería que en la Junta tenemos a García Lizardo o a Froilán Tavares, es decir, aquellos señores que dirigieron la Junta Central Electoral, o a Ramón Manuel Morel Cerda, con apego a intereses particulares. Por eso entonces está todo el forcejeo de los observadores internacionales, de los observadores nacionales, de que hay que observar el proceso, la resistencia que tiene el presidente de la Junta Central Electoral, Froilán Tavares, no, Roberto Rosario. Roberto Rosario. A veces pensé que era García Lizardo. Es contemporáneo tuyo, Alfonso. De objetar a participación ciudadana de que pueda observar el proceso. ¿Qué esconden allí? ¿Qué ha pasado con la confección de la boleta? Es decir, se está trabajando en un fraude electoral. Hay una percepción de la ciudadanía de que la Junta Central Electoral no es transparente,
Hay quienes dicen que no es Junta Central Electoral. Narciso